Pues a ver, vamos comenzando como va. Bienvenidos, Randu, bienvenido Hugo, bienvenido Lalo, a este primer cotorroleando en vivo. Ay, qué pinches nervios. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar con un tema, le pusimos el título del soundtrack de una revolución, ¿no? Vamos a hablar de la música que envolvió al 68. ¿Cómo ven? Hicimos una playlist de Spotify en la que pues íbamos a ir viendo eh, unas canciones, ya todos la tienen, y vamos a hablar de algunas canciones que lamentablemente por cuestiones del maldito copyright ustedes no pueden escuchar, pero que si nos acompañan, les vamos a dejar en el chat el, el enlace para que nos digan o nos dejen, más bien, puedan escuchar con nosotros las canciones. Así que pues vamos a empezar primero con una pregunta básica. ¿Qué fue lo primero que aprendieron o que escucharon hablar del 68? Si quieres empezamos con nuestro invitado, con el nuevo en el grupo, mi querido Arando, mi querido Hugo, ¿qué les parece? A ver, ¿qué diría el buen Lalo? Cuéntanos, Lalo. Dale. Buenas noches, pues gracias por la invitación y bueno, por dar la oportunidad de hablar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué fue lo primero que aprendí del 68? Yo creo que la película clásica, ¿no? En este caso, Rojo Amanecer. En esa película uno cuando la ve de niño, pues te impacta, ¿no? Tanto en este caso la familia de Tlatelolco, de los años 60, viendo pues una vida normal, ¿no? En este caso, las actuaciones de María Rojo, de todos aquellos artistas de aquellas épocas, Uh -huh. pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo algo tan sencillo de pronto entra como un poco de conflicto, ¿no? Cuando empiezan a ver la marcha, luego empiezan a subir los tiroteos, vienen los muchachos ensangrentados, y uno no toma como en sí o no es consciente del por qué es eso, ¿no? Sabe que uno ve la película, pero no es consciente de por qué se generó, para qué. Conforme uno va pasando el tiempo, se va percatando de que las cosas, bueno, pone un poco más de atención, se vuelve uno más consciente y te vas percatando de por qué fue, ¿no? Te das cuenta de los pequeños detalles, como el señor que oye los tanques, como los muchachos que tienen al Che Guevara, como ese punto de represión, ese punto de, bueno, de fusión de los jóvenes. Y también la otra parte de la moneda, ¿no? Ya cuando vienen los del guante blanco a buscarlos y asesinarlos, ves que realmente dónde queda el humano, ¿no? Dónde viene el aspecto de decir, bueno, hasta uno, bueno, en ese tiempo, bueno, yo entendí en esos tiempos ya el concepto de por qué es el final de la película, ¿no? Cómo sale el muchacho que sale normal y pues ya todo limpio. De ahí, de esa película del 68, yo creo donde más me pega ahorita es lo de las canciones, tiempo después, oírlo con los compañeros y ya saben, ¿no? El rock de aquellas épocas y pues también, bueno, la cuestión de más oírlas por desmadre que por cuestión de tener conciencia. Conforme ya las vas escuchando, las vas entendiendo, te percatas de por qué sigue intacta esa memoria histórica. Y ese es algo, un punto muy importante que ahorita se puede preguntar uno, ¿no? Son canciones que tuvieron su época y su apogeo, pero siguen todavía dando de qué hablar. Y bueno, ahí me quedo nomás. Qué interesante introducción, ¿no? Empezamos con referencias del cine, que ya previamente Hugo y yo habíamos reflexionado alguna vez fuera del aire sobre esto, y al final la música, que justamente, ¿no? Pasamos del desmadre a lo más denso. Tú dime, mi querido Erandu, eh, ¿quién, ¿cuál fue tu primer conocimiento, tu primera experiencia en torno al 68? Pues en mi caso fue un profe de la prepa que estaba, pues intentando vender su libro básicamente. Entonces, pues él te obligaba, pues sí, te obligaba a comprar su libro, ¿no? Sobre la matanza del 68. ¿En cuánto se los dejaba? Ah, Creo que Tienes, costaba como tienes esta 120, una cosa indiscreción. así. Entonces, Bueno, pues cuando Estaba costaban los barato. libros aplícale. 120, ¿no? Bueno, en ese entonces, ¿como cuántos años tiene mi querido Arando de eso? Pues yo tenía 17, 16, ¿no? O Más o sea, menos.
pues ya como unos casi 15 10. años, Ujú. un poquito más, un Un poquito rato. menos. Ujú. Pero pues era básicamente ahí y después la experiencia de leer el texto de Lenita Poniatowska. Creo que ahí se va como haciendo más la idea general, ¿no? De cómo se escucha, bueno, más bien cómo se escribió lo que estuvo pasando alrededor del 2 de octubre. Creo que ahí es eh, la primera parte y otra es la experiencia de atreverme a preguntarle a mis papás, ¿no? Ellos que habían vivido o a mis abuelos, porque mi abuelo estaba, si no mal recuerdo, fue la primera generación de CU, entonces pues a él ya le había tocado por ahí o ya estaba terminando o intentando terminar la carrera de economía en CU, entonces pues también ahí había como muchas cositas, ¿no? De atreverse a preguntar. Y creo que lo que más me impactó fue como el hecho de que mis abuelos no querían salir de su casa, ¿no? Era como, no, pues es que si está el ejército afuera, pues es que esto está muy feo, ¿no? O sea, está muy grueso. Pero igual era como de voz en voz, ¿no? O sea, de que mi abuelo pues tenía conocidos en la universidad, en la facultad, entonces podía estar como al tanto, porque que fuera de noticias, pues no salió prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues a mí así me tocó mis aproximaciones, ¿no? Casi todo de boca y de libros. Claro, era interesantísimo. Los que ya conocíamos, ¿no? Los que ya alguien lo había vivido, entonces alguien cercano. Ujú. Gran aporte. Mi querido Hugo, ¿tú qué tal? No, pues a mí sí me tocó conocer el movimiento del 68 con música, total. La canción que yo recuerdo cuando supe de este movimiento fue precisamente la de la banda Bostik, la de Tlatelolco. Entonces yo era muy chavito y la escuchaba, pero igual no comprendía el hecho histórico como en sí, hasta tiempo después, que precisamente me di cuenta de que era un hecho histórico así verídico y toda la onda por la película de Rojo Amanecer. Ya habíamos platicado, ¿no? Ya fue cuando vi los personajes, ya vi que era como en serio y después me acuerdo también un poquito de esos periódicos sensacionalistas, como el Alarma, Ujú. que pasaban como cosas así de los estudiantes y era de órale, ¿no? Obviamente que ahí pues lo que retomaban siempre era como la sangre, el dolor, la muerte, era algo como prohibido, pero que te incitaba a saber qué onda con eso. Pero sí, o sea, yo conocí el movimiento del 68 por la canción de Banda Boston. Exacto, que es la primera canción que está en el playlist de Spotify que les dejamos ahí arriba, que Randu ya nos hace favor de dejarlas en los comentarios. Y sí, justamente, es como una de las rolas. Y pues, si quieres, bueno, en mi caso fue igual, experiencias familiares, conocidos, escuchaba por ahí historias, ¿no? De los que habían estado, aunque igual fuera del aire platicaba con Hugo, se ha creado como una mitología en torno al 68 y de repente todos conocemos a alguien que estuvo ahí, ¿no? Entonces, si sumáramos realmente todos los conocidos o los nombres de las personas que a alguien cercano le hemos llegado, podríamos decir que en realidad la plaza pues pudo haber muchísima más gente de la que en realidad hubo, ¿no? Pero eso podría explicarse quizá como un fenómeno de memoria histórica, ¿no? Cómo la sociedad fue construyendo una imagen en torno al suceso histórico, al fenómeno del 68, como una forma de identidad, ¿no? Aunque bueno, pues también tiene ahí sus asegúnes, no lo sé, eso lo averiguaremos si nos dedicáramos a investigar como tal la memoria histórica del 68, ¿no? Pero no es como tal el tema de hoy. Eh, Ahora bien, cuando empezamos a escuchar estas canciones, eh, ¿qué es lo primero que pensamos o cuál fue la imagen que construimos como tal del 68? No sé, comienzo contigo ahora en segunda instancia, Erando. Am, pues mira, creo que a mí no me la habían compartido antes de este día, entonces pues no tengo A mí nadie me mandó el memorándum. mucha opinión más que por ahí las que reconozco de Panteón Rococó, la de Papá Cuéntame otra vez, que no es propiamente del 68. No.
Por ahí yo hubiera puesto a lo mejor la de Fernando Delgadillo también por ahí, que tiene una canción sobre el 2 de octubre, pero creo que dentro de todo, casi todas estas canciones a lo que me evocan y lo que siempre me van a recordar es este afán tan de la juventud, de nuestras juventudes en casi todas las épocas, pero en particular en este momento creo que es el primer rompimiento, ¿cómo decirlo? Como contra el sistema tan cerrado, tan todavía marcadamente patriarcal de, no solo de un estado, ¿no? Sino de una sociedad en donde hay que callarse, hay que obedecer y seguir con la corriente, ¿no? Y en estos momentos, con todo el movimiento hippie alrededor del mundo, con todo el pensamiento revolucionario que viene desde Cuba, desde la URSS, desde otras partes como Vietnam, ya te están hablando de no quedarse sentados nada más a ver, ¿no? Creo que ahí es lo que la música puede reflejar sobre todo, esa onda de ya nos cansamos, ¿no? Creo que es en general en todo el mundo como una representación de un hartazgo generalizado, insisto, contra este sistema tan controlador y tan violento, ¿no? Porque insisto, la matanza de Tlatelolco no es la única, ni va a ser la única, ni la primera, ni la última contra grupos estudiantiles, ¿no? Vamos a tener por ahí, les dejo pelis también para reflexionar sobre esto, como la del, ¿qué es? El Juicio de los Siete, también otra película sobre estudiantes, pero en Estados Unidos. No sé, hay mucha variedad, ¿no? Pero la música en general alrededor es cuando en estos momentos está sonando mucho en la radio Born to be Wild, nacidos para ser salvajes o libres, ¿no? Que se convierte también en este emblema de, insisto, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, ya parece que le están haciendo caso a frases como de Salvador Allende o del Che Guevara o frases que vamos a leer como más adelante nosotros como espectadores de la historia de parecía que lo único que tenían que perder ya era la vida, ¿no? Que se hace una frase como muy grave, pero tiene también mucha relevancia, ¿no? Y la música me parece que va a permear, que esta selección, además particular de música, va a seleccionar esa parte como, ni siquiera creo que sea completamente de solo vamos a ser rebeldes, ¿no? Sino que habla de vamos a ser rebeldes con conciencia, vamos a ser rebeldes por una libertad y creo que esa es una gran un bonito giro de tuerca, ¿no? Sobre esta música y sobre estas canciones. Claro, claro, claro. ¿Tú qué opinas, mi querido Hugo? Sí, pues bueno, como bien lo mencionas, estaba en el contexto de la música, de un momento donde se empezaba a experimentar con la música de rock and roll, sobre todo en los 70s, pues tiene una gran fuerza, pero empiezan estas experimentaciones pues a finales de los 60s, ¿no? Donde justamente cuando se da los jóvenes se dan ciertas libertades, ¿no? O más bien van rompiendo esas cadenas que les habían bueno, que les habían heredado sus padres y que no querían que se hicieran ciertas cosas, pues bueno, ellos deciden mostrarse de alguna manera y lo empiezan a hacer con música. Claro que también tenemos el cine y la literatura y otras expresiones artísticas, pero me parece que una buena forma de empezar a protestar y de poner las cosas ahí, ¿no? Ya para que se empiecen a visualizar es la música. La música empieza a gestar como el martillo y el cincel para empezar a buscar otra cosa y que sinceramente se logró, ¿no? Mucha de la música de aquellas épocas, pues la seguimos escuchando como si hubiese salido ayer o antier. Eso Sí, es lo que claro. yo puedo decir un poquito. Pues sí. Perfecto. ¿Y tú, Eduardo? Pues yo voy a algo con lo que es, bueno, dijiste hace rato, ¿no? Con lo de la memoria histórica, ¿no? No es necesario, yo creo, dedicarnos a enfatizar la memoria histórica cuando tenemos este tipo de canciones, ¿no? Esas voces que callaron, ¿no? Como decía Erandu.
esas voces que aplastaron, pero que emergieron con el paso del tiempo. Poniatowska es un ejemplo claro de ello, ¿no? De tanto preguntar, ver y las injusticias, te das cuenta de que hay voces que salen ahí. Porque ahora sí entender la experiencia de cada una de esas personas que estaban ahí por curiosidad, por estar metidos en el movimiento, o por el simple hecho de ver a los jóvenes, nunca sé que algo así Sí, va a se nos pasar, ¿no? ocurrió. Y tampoco es impresionante que la música, bueno, las canciones que tú mandaste bueno, en el de los Spotify, también enmarquen eso. Todos marcan que la tragedia ocurrió, como dice Tlatelolco del 68 con los Bostik, ¿no? Bueno, en este caso con la balada de los granaderos, los nacos, también te pones algo muy enfático, ¿no? El niño preguntando inocentemente a su papá y a su mamá qué son los granaderos y las respuestas ambiguas, ¿no? Que son unos analfabestias, unos golpeadores, gente sin amor y que nosotros somos estudiantes y cantadores, ¿no? Pero si le preguntas al otro lado a la madre de que por qué Dios nos dio este sistema tan corrupto, una prostitución en el gobierno, o una corrupción, un gobierno malo, la mamá dice, silencio, porque así como el gobierno deja que lo insultes, también te aplasta con la otra mano. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es este aspecto de la memoria histórica. Decir que la música, no importa si es rock, balada, cualquier otro género, enfatiza el hecho histórico, lo hace que resuene por generaciones. Y eso es algo muy interesante, no solamente quedarnos con este pasado, ¿no? Estamos viendo ahorita el presente también y cómo ese tipo de música también se convierte. Y también la forma en que, como dice Hugo, lo martillean y lo cincelean, bueno, lo graban ahí, ya sea en este caso por ideología política, algo cultural o simplemente mercadotecnia, pero es algo que nos hace reflexionar sobre el pasado al presente y también cómo vamos generando y cómo se van generando estos nuevos movimientos, ¿no? No es algo que no muere, pero el mismo grito está ahí. Se enfatiza mucho eso de no mueran los de abajo. Ahí está, mira. Ya ven por qué lo invitamos a queridos vagenautas. Porque siempre tiene una muy buena forma de decir las cosas. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con ustedes. Y quería también irme a los comentarios que nos dejaba Estefanía Hernández. Buenas noches, audiencia de vaguedades. Muchísimas gracias, Estefanía, por estar aquí. Dice, esa película Rojo Amanecer me impactó mucho cuando la vi de niña, pero también me abrió los ojos a la realidad de México. Creo que sí, a todos como que, ¿por qué la veíamos de pequeños? Ahorita quería tocar ese tema también. Y dice Estefanía también, mi papá creo iba en la prepa, en vocacional, y mi abuelo que andaba en la ciudad, dio aviso a mi abuelita de que no dejara salir a nadie de mis tíos de casa. Entonces, una experiencia quizá muy similar a la tuya, ¿no, Erandu? Que de repente como que se vuelve este tema del tabú, que era justamente a donde quiero llegar, tanto en el momento histórico como tal. Mira, ahí está la canción de Fernando Delgadillo. Ahorita si quieres la agregamos también al Spotify. Entonces, esa canción, ese momento que fue como un tabú y que ahora entonces, durante tanto el conflicto, o bueno, las manifestaciones, y que después de las manifestaciones como que se convierte en un tabú del que no se va a hablar en medios, los medios no quisieron hablar en ese entonces, ¿te acuerdas que hasta está este poema de Rosario Castellanos que se dieron el clima, no querían tocar el punto, pero como que justamente estas clases de las que hablaba Erando, a las que pertenecemos, empezaron a darle voz bajita la mano por un lado y por otro, ¿no? Y de repente todos sabíamos qué había pasado en el 68, aunque nadie lo dijera. ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad y qué papel juega la música en ese rollo, en ese rol de poder difundir lo que no se podía decir abiertamente, mi querido Hugo? Pues bueno, el rol es sumamente importante porque mantiene esa memoria colectiva acerca de un evento político, social, cultural, no sé, todo lo que tenga que conllevar ya, ¿no? No solo es una serie de asesinatos, sino ya está inmerso en nuestra cultura, en nuestra memoria colectiva. Y la música, obviamente, que ayuda a preservar esa memoria, ese hartazgo, ¿no? Y de denunciar, ¿no? Esa forma de denunciar, y sigue presente en las canciones. De hecho, el tracklist que armamos, pues, ¿qué tiene? Tiene cosas desde trova hasta el rock and roll de la periferia, ¿no? De la banda Bostik,
también estábamos mencionando, ¿no? Cómo esa canción de Banda Bostik suena totalmente asfalto, ¿no? Es una rola de asfalto totalmente, ¿no? Tiene todos sus tintes de asfalto. Y cómo empieza, ¿no? Tratando de imitar con las guitarras y el inicio con la batería, más o menos, como las ráfagas de bala, ¿no? Tacatatán, tacatatán, tacatatán. O sea, y también como que al mismo tiempo te da pauta para entender que venía el ejército, ¿no? Entonces, son canciones que igual son, desde la sonoridad, pues empiezan a ayudar a comprender un movimiento, a entenderlo, ¿no? Y si, pues, por ejemplo, yo cuando lo escuchaba y era muy pequeño, pues era así como de qué canción tan tremenda, ¿no? O sea, y sentías odio por el ejército, ¿no? Sentías odio por los que te reprimían, ¿no? No sabías nada de la historia, pero te generaba ese sentimiento, ¿no? Entonces es una onda muy, muy chida. Es bueno, lo que yo me acuerdo. Un papel importantísimo, ¿no? La música, entonces, como esta generadora de emociones, que no que en tanto no se pueden decir como que incluso no se pueden expresar tal cual, ¿no? En otro contexto. Está genial ese aporte. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Lalo? Ya conocías quizás estas canciones, algunas no, pero a ver, ¿qué te genera estas emociones, estas canciones, justo en este tema de lo que no se puede decir, lo que hay que callar? Justamente el tema que has puesto. Pues yo la verdad no había escuchado de las 8 canciones que mandaste, yo creo que más había escuchado una o dos nada más. Pero eso también, bueno, a mí me sirve también para empaparme que no solamente el rock se dedicó a hacer una memoria colectiva sobre el 68. Me impresionó a mí también la trova y otro tipo de canciones como la de Papá, cuéntame otra vez de Ismael Serrano. Esa no la conocía, pero al fin y al cabo enfatizan la misma cuestión, ¿no? Una pregunta, un inicio, un desarrollo, un clímax y una reflexión al final de la música. Y es algo que yo veo en este aspecto, ¿no? Yo creo que, como lo decía Hugo, la memoria histórica en este caso, como, bueno, se mantiene la memoria histórica a partir de la música y también eso es lo bueno, ¿no? Al fin y al cabo son puntos, aunque sean 8 canciones, pero nosotros no conocemos realmente el impacto de esas 8 canciones en la sociedad, en la periferia, en los ritmos, en la trova, en los poemas, como dicen ustedes. En esta que subiera Andu de Fernando Delgadillo, yo tampoco la conozco, pero realmente es importante entender cómo la gente sí sabe del tema, que no se olvida. Es algo, una premisa que está flotando al aire. Pero eso es lo importante, ¿no? Si Jacobo Zabludowski no dijo nada el día de la matanza, o los medios de comunicación se callaran al respecto, se les tiene que entender que pues la élite solo son unos cuantos y los demás somos todos, ¿no? Sabemos lo que pasa en este gobierno, no somos, hoy en día ya reflexionamos también cómo nos trata el ejército, la policía. Creo que reprimen más que unos ladrones que asaltan en las combis. No digo que eso sea bueno o sea malo, ¿no? Pero me refiero de que cuando el ejército se propone a arrasar con algo, lo hace. Pero bueno, es lo único que te diría, ¿no? Solamente de que en género se entienden todos, ¿no? No importa el género, pero el mensaje es el mismo. Solamente acabo con lo que decía el test, ¿no? No me den plegarias, gritar, mejor hay que gritar inconformidad como nos enseñaron a gritar en el pasado. Y ya. ¿Ven? ¿Ven? Y aparte con discurso incendiario de por medio, pero así, pero en un tonito bien relax, o sea, el Porter es Eduardo, Lalo es el Malcolm X de la generación de historia, casi casi, ¿no? No me quemes, Ok. José. Gracias Lalo por ese aporte. Mi querido Erandu. Híjole, mira, yo lo relaciono mucho con la vivencia de una manifestación del 2 de octubre, ¿no? Que fue como muy emblemática para mi historia de vida porque fue acompañado de mi papá, que él ya había militado en una organización, pues secreta, porque era de izquierda y en ese momento pues no era bien visto por el gobierno, ¿no? Ya, o sea, mi papá ya le tocó como a los 80s, pero la manifestación
en la que nosotros fuimos con mi papá, fue muy chistoso. Bueno, no es chistoso, pero es muy emblemático porque de repente él iba como, miren, pongan la atención a los que andan de civil, pero andan con un radio, y los que andan grabando como con camaritas o tomando fotos, como que directo a los rostros, ¿no? Pongan mucha atención en cómo viene, no sé, para mí siempre va a ser muy llamativo el Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Que va con la bandera del frente, pero pues va con unos... pues casi bats de béisbol, ¿no? Donde llevan sus banderas así como de este grueso. Entonces, pues también era como medio de aviso de provocación, ver a los policías, ver a los granaderos, estar enfrente de ellos, ya fue como un golpe de realidad, ¿no? Ya cuando vas a ese tipo de manifestaciones. Y después recordar la manifestación de los 43 que hace poquito estamos no festejando, estamos recordando Conmemorando. como recordamos o vamos a recordar el 2 de octubre, pues se vuelve como una realidad muy triste de, de encontrarla repetida, ¿no? O sea, entiendo que sean como contextos un poco diferentes, pero el resultado va a seguir siendo el mismo, ¿no? Hay desaparecidos desde el 68 como están los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Creo que ese también es un mensaje como bien feo de encontrarte, ¿no? Como, o sea, en cualquier momento te puede tocar a ti como estudiante, como profesor, como lo que sea, ¿no? Y la música también te sirve un poco como de ese bálsamo de a veces uno necesita recordarse y apapacharse como, pues no estoy haciendo las cosas tan mal, ¿no? O sea, estoy como, insisto, como hace ratito decía, ¿no? O sea, vamos a ser rebeldes pero con conciencia. Y creo que ahí ya vas dando como esos pasitos y te aferras un poco con la música a no sé si no perder el camino o no dejarlo de estarlo caminando, ¿no? Creo que ahí también a lo mejor podría caber un poco la canción de Serrat, pero pues se hace camino al andar y creo que ese trayecto también en la música sirve también para eso, ¿no? Para no olvidar. Hace ratito, pues el Porter lo decía como de una forma mucho más poética y revolucionaria, pero eh, el hecho es que si te alejas y si olvidas y si dejas que te caiga como este peso que también en alguna otra canción hablaba Fernando Delgadillo de, pues ya solo ocupas el título para ponerte la corbata y para seguir el día a día y ya no haces algo más, pues creo que ahí la música también te va a servir como ese recordatorio, ¿no? De, oye, pues, ¿y dónde quedaron todos esos sueños, todas esas luchas, ¿no? Y que lo importante es no solamente recordarlas, sino ver qué más vamos a hacer, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Cómo vas a seguir exigiendo, no exigiendo? Y creo que eso es súper importante de la música, que si bien es una memoria histórica, me parece que incluso va más allá como de una memoria, me atrevo a decir, como sociocultural o de pues no sé, como de idiosincrasia, ¿sabes? O sea, creo que el 68 no se entiende tampoco sin la música. Es parte de esa construcción que hemos ido llevando y creo que pues eso es lo padre de volver a escuchar la música y poner la atención como en el contexto y ya te pones como allá a hacer estas vaguedades sobre la música, ¿no? Sí, claro. Claro, y súper importante el punto porque me recuerda esta idea de que casi todas las canciones que estamos escuchando pertenecen a diversas generaciones. O sea, la interpretación del mismo fenómeno por diversas generaciones. Claro, Y en ese sentido, me gustaría agregar un punto para ir concluyendo con mi querido Hugo. Esta canción de Panteón Rococó, ¿no? Que justo cuando ya el movimiento del rock, digamos, está empezando en su decadencia, etcétera, ya lo platicamos en otra ocasión, de repente Panteón y el ska en sí empiezan a recuperar este punto de la memoria y de la conciencia de la que hablaba Erandu, que va más allá de solo el fenómeno histórico, sino el presente también, ¿no? Cómo nos proyecta en el presente. Eh, ¿Qué papel juega esta canción en este retomar la memoria histórica? ¿Y qué canción habría en la actualidad, en el presente, para
para los chavos, porque esa es la canción para nosotros cuando ya sonamos a señores, pero cuando nosotros éramos chavos, ¿no? Pero Sí, para los todos chavos, que ¿qué canciones escuchan Panteón Rococó recordarían? ya son señores. Yo ni escucho Panteón Rococó, Ah, el que se imagínate. quiere sentir joven. Lalo puro J Balvin. No, qué pacho. Puro perreo intenso. Tampoco. Entonces, mi querido Hugo, ¿qué papel juega Sí, esta canción? mira, pues es bien interesante porque es durante los 90, si no mal recuerdo, esa canción salió en su demo como por el 94, 95, una primera versión antes de que ya la sacaran, me parece que hasta los 2000, ya en su LP, ¿no? En su álbum, no, se llama A Izquierda de la Tierra. Entonces pasa algo bien interesante, el rock and roll, pues sí, tenía unas ciertas experimentaciones, estaba Caifanes como que ya había, creo que para esas épocas, todavía era Caifanes, ¿no? Tiempo Sí, despuesito se convierte en ¿Sí? Jaguares. sí, a mediados de los 90 sí. Finales ya de los Sí, 90 ya ¿no? no, ya es cuando Según truena yo, bien para feo. los 2000, ¿no? Ya habían Tronado, sí. RIP. No, porque la canción de, ¿cómo se llama? De Detrás de los Cerros es como del 96, ¿no? Ajá. Y ya son Jaguares. Ah, A ver, mira. ahorita revisamos el dato. Vas, síguele. Y entonces, pues bueno, el rock and roll se está reconfigurando, y viene un género que ya había estado en México desde los 60, pero viene con un nuevo ímpetu, ¿no? Ya con esta mezcla del punk, ¿no? Que es el two-tone, y el ska latinoamericano, ¿no? Que estaba Desorden Público, estaban los fabulosos Cadillacs. Entonces en México empieza a haber un boom de ska muy interesante, y Panteón Rococó retoma este hecho histórico y reinventa, ¿no? O sea, como que vuelvas a crearnos otra historia para los jóvenes de aquella época, que estamos viviendo también algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, pues un momento histórico también muy complejo, ¿no? Recordemos que pues, unos años atrás el ejército zapatista de Liberación Nacional, en 94, pues se había levantado en armas, ¿no? Y que eso también repercutió demasiado en los jóvenes, en la memoria histórica de los jóvenes, e hizo que se volviese a traer el 2 de octubre, ¿no? Hacia acá. Y era muy interesante porque había grandes toquines, ¿no? Donde apoyabas con un kilo de arroz o algo así, y en el mismo 2 de octubre, el 2 de octubre en la Popular Fresno, allá en Tlatelolco, eran unos conciertos tremendos, ¿no? Había desde rock and roll, surf, reggae, ska, rockabilly, o sea, un montón de géneros, tratando de recordar este hecho tan importante y sobre todo inyectándole esta onda revolucionaria a los más chavillos, ¿no? Y los más grandes, pues volviendo igual, ¿no? Reaprendiendo y sintiendo otra vez como el poder que te da la música de decir, ¿saben qué? No nos vamos a callar, ¿no? Es una voz colectiva increíble. Entonces, esta canción de Panteón Rococó, pues estuvo gestándose en aquellas épocas, más o menos así. Ahí está el resumen, básicamente. Pues sigue la canción, sigue las realidades, como decía mi querido Lalo. Y de hecho te quería preguntar justamente por tu impresión de esa canción de Ismael Serrano, porque ya que la mencionaste, me llama mucho la atención. ¿Cuál es tu impresión desde nuestro Malcolm X mexicano de esta canción de Ismael Serrano, mi querido Lalo? Pues no es tanto la impresión del Michael X mexicano, ¿no? Más bien, Siempre yo jugándole al humilde, siento ¿ya vieron? que, yo siento que simplemente, pues, es un canto, ¿no? A la memoria. Y no me refiero a memoria, ¿no? Sino simplemente es una pregunta tan ingenua de decir, ¿por qué, no? ¿Para qué? ¿Por qué? Cuéntame de ese cuento bonito de hace años, ¿no? Y de una forma que tú pareces que es poética, pero pues oyes las palabras y dices, bueno, entiendes algo. Pero la que a mí me impactó un poquito más fue la de la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas de Judith Reyes, de cómo ella va a que, bueno, su canto es muy desgarrador bueno, ya en el clímax de la canción y lo que te da de reflexión. Pero pues algo que a mí me impacta, ¿no? Es llegamos pacíficamente a un meeting, ¿no? Y después cómo cambia de decir cuenta matanza, cómo te escurre la sangre en toda la plaza.
Bueno, eso último lo inventé yo de la plaza, pero lo que impacta, ¿no? O sea, si un género llega a decir eso y cuál es el impacto que tiene en la sociedad, pues ahí te pones a pensar. Se canta por querer cantar, como lo hacía Panteón Rococó en este aspecto, como hacía Tlatelolco del 68 para que la tragedia que ocurrió ya no se olvide. Porque como lo dijo muy claramente Erandu, ¿no? No simplemente tenemos que, pues, cómo se puede cantar eso, ¿no? Esas tragedias. Porque al fin y al cabo ese es el punto clave, ¿no? Lo vemos con Ayotzinapa, ahorita con lo del feminismo, con todos los hechos sociales que están pasando y pues tal vez yo desconozco qué canciones estén dando o cómo es el mofe que se le dio ahorita a lo de las feministas con su canción del violador, ¿no? Que al fin y al cabo yo vi pura mofa en internet y es algo que yo digo, bueno, si ellos lo están expresando en ese momento, no es cuestión de mofarse, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí estaría nuestro principio como historiadores de decir, comprender al otro, ¿no? ¿Desde qué punto vas a comprender al otro o dónde va a estar tu capacidad de comprender simplemente? Ya sea hablando de una forma romántica o de una forma más presente o el quien lo vivió, difiere mucho del punto de vista del historiador, pero al fin y al cabo es la que enriquece la memoria, pues lo que nos enriquece a nosotros nuestra perspectiva de mundo. Y eso es a mí lo que me dejan esas canciones, o sea, entender los diferentes puntos en que se generan y las diferentes cuestiones en cómo impactan en la sociedad, pues no es muy fácil, ¿no? No es muy fácil gritar como Panteón Rococó en ese aspecto. No digo que no me guste Panteón Rococó, tampoco digo que no me guste la banda Bosti, son buenas canciones, pero a veces yo entra mi conciencia de cómo es posible cantar algo, Matanza, todo esto. Pero bueno, si lo vemos hoy en día con reggaetón y varios otros géneros que cantan de sexualidad, pues no me extraña, pero no me gusta, eso es lo que aparte no me gusta de ese aspecto, ¿no? ¿Dónde queda el punto de tragedia? ¿Lo tenemos que vivir para entender cómo es? ¿O simplemente va a pasar, pues, como cualquier otro hecho, como dice la gente hoy día, ¿no? Pasó, pasó y sigue pasando. Claro. Y esta resignación, ¿no? Porque podemos fácilmente caer en la resignación de, pues ya, ¿no? Algo parecido a lo de, el ya superen lo de Peña, ¿no? Con los 43 justamente, ¿no? Y cómo mantener esa memoria también con cierta salud mental, mi querido Randu. ¿Cómo recordar esta parte sin volverse locos prácticamente? Contigo concluyo. Te pongo la pregunta más Este, difícil porque a ti te gustan las preguntas difíciles. No, no es cierto. pues a lo mejor con una especie de terapia cultural de todo el país, ¿no? Bueno, o al menos del centro, porque pues también decir que es de todo el país, pues también sería centrificar Generalizar. demasiado, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo me acuerdo por ejemplo, la tesis de Tabaré que hablaba, bueno, sobre un escritor alemán que hablaba precisamente sobre la herida de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo en la propia Alemania, ¿no? Que se había hecho como un silencio generalizado de historiadores, de estudiosos de la sociedad que no querían hablar, ¿no? Como si omitirlo fuera lo más sencillo y entonces se cura la herida, ¿no? Y algo que te enseñan en terapia es casi siempre hablar sobre ello, te va a hacer más libre, ¿no? Y creo que en cierta forma a la pregunta que hacía también Lalo, ¿no? De cómo pueden hablar de las matanzas y de todo eso, creo que en gran parte y en gran medida también es una necesidad de liberar, ¿no? De cuánto tiempo no se pudo hacer y cuántos noticieros y cuántos periodistas prefirieron callarse porque también ahí habría que hacer una consulta con los propios periodistas de cuántos hicieron una censura, una autocensura, ¿no? O sea, Sí. cuántos tenían la oportunidad de salir con un texto y de hablar sobre lo que había pasado y decidieron no hacerlo. Entiendo que había presiones gubernamentales y lo que quieras, pero pues también te habla sobre esa conciencia periodística del momento, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad muy grande insisto, de poder hablar sobre esas heridas que nos quedan abiertas. ¿Cuántas canciones conocemos sobre las matanzas en Chiapas, no? O sea,
cuánto se habló, cuánto se sigue hablando sobre la gran marcha del silencio por estos asesinatos en Chiapas, ¿no? O las matanzas en el Porfiriato, o sea, es algo que, insisto, como que se repite, y creo que la música es esa vía como de sacarlo, ¿no? Y que más gente lo escuche. Al final de cuentas, los corridos eran eso, ¿no? Poder dar noticias y los juglares, y tenemos como históricamente esa necesidad de ponerle música lírica para contar la historia. Y creo que, o sea, no sé, a mí como historiador también me llama la atención esa parte de, siento que sí es una necesidad muy grande de la sociedad y de nosotros como humanidad, de decir, bueno, si nos están cerrando estos espacios, pues qué tal que yo saco mi cancioncita y la meto ahí en un disco que pues a lo mejor no va a pasar directo a la Segov, y entonces pues ya se filtró, ¿no? Y se va a hacer más conocidona, porque también esa es una realidad, ¿no? O sea, pues Segov también ahí andaba como pescándose a quién hablaba más fuerte, ¿no? Y de repente por ahí bandas que ya tenían como más renombre, como Maldita Vecindad, me parece que también tiene por ahí una rola del 68, ¿no? Entonces, Ujú. pero la sacan cuando ellos ya son Maldita Vecindad, ¿no? Entonces creo que ahí va un poco bueno, yo voy a ocupar mi zona de privilegio para hablar, ¿no? Para gritarlo, porque a lo mejor tengo más alcance. Y otras bandas, pues lo van a meter porque les sale de donde les tenga que salir, ¿no? Y hay que decirlo. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de hacer como terapia nacional o social? Pues creo que para mí siempre va a ser la música, ¿no? La música es un vehículo muy importante, o sea, insisto, puedes hacerlo de los corridos o de sones huastecos, de pirecuas, y en todos vas a encontrar ciertas historias, ¿no? Yo recuerdo ahorita mucho sobre Michoacán, de donde es mi papá, que por ahí hay corridos sobre Zitácuaro y cómo se reúnen para la independencia, para firmar tratados o para esconderse, o en Morelos sobre la revolución y Zapata, ¿no? Y todas estas mitologías de no lo mataron, solo se fue a la sierra. Hay muchas cosas, ¿no? Que creo que es necesario para la sociedad sacar esos temas a lo mejor de nuestra esfera como tan cerradita, o esa esfera, porque ahorita nosotros estamos como con dos personas que nos ven, pero no sé, lo pienso a lo mejor en un programa de estos del 4, ¿no? Del 2, donde pues vamos a invitar a personas que siempre escriben y que siempre hablan y es como, pues, y entonces, ¿dónde está tu riqueza cultural supuesta, no? Creo que Donde hay la música diversidad. es, exacto, y la música siempre va a ser eso, ¿no? O sea, yo sí, de repente es como Hugo que nos saca estas rolas y, a ver, escúchense esto, y órale, a ver, ahí les va, ¿no? Creo que pues sí, es como decía Lalo hace rato, es como empaparte de un universo diferente, y creo que esa es la forma en la que la música te puede ir ayudando, ¿no? A sobrellevar estos temas. Y me parece que el cómo lo hablas es desde tu propia historia y de lo que has escuchado y te imaginas, ¿no? Claro, claro, Sí, y pues la sí. memoria igual colectiva estará ahí presente siempre, y porque no ha quedado todo resuelto, ¿no? O sea, no el 1 de julio de 2018 ya de repente se borraron todas las heridas históricas, y como muchos quieren creer, ¿no? Sigue estando ahí el problema, y va a estar ahí hasta que alguien justamente lo confronte. Me gusta por eso esta visión más terapéutica que tienes, mi querido Randu, de pues no se puede quedar uno callado, lo tiene que decir, y es necesario, a veces a través de la literatura, de la poesía, de la música. Y me quedo con esa frase de justamente de la última canción que les habíamos puesto antes de Fernando Delgadillo, que como decía Randu, no tiene que ver directamente con el 68, pero sirve como un legado, igual que el final de la canción de Panteón Rococó, ¿no? Y la canción de Ismael Serrano dice al final, qué lejos queda aquel Mayo, bueno, qué lejos queda Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre,
qué lejos aquel París, hablando del otro 68, ¿no? Dice, sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias, traducción al español de México, los chingadazos siguen cayendo sobre quien habla de más. Y ya lo decía hace rato Erando, ¿no? Y siguen los mismos muertos podridos de crueldad. Él dice, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Y yo me quedaba mucho con la reflexión de, ¿y ahora quiénes son los que mueren? ¿En dónde están muriendo las personas y a dónde hay que resaltar esas injusticias, ¿no? En este momento histórico. Y pues les toca a nosotros, esta generación y a la que sigue, seguir cuestionándolo. Y ojalá que este mensaje llegue a esas personas para que no dejemos de cuestionar pues, lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Muchas gracias, mis queridos Erando, mi querido Lalo, mi querido Hugo. Estuvo chingón el programa. El próximo Cotorroleando, vamos a preguntarle al que se la sabe, mi querido Hugo, ¿cuándo es el próximo Cotorroleando? Vamos a estar cada segundo jueves de cada mes y cuarto jueves de cada mes. Entonces es el siguiente, y vamos a estar hablando un poco de uno de los festivales que también marcó un hito histórico en el rock and roll mexicano, y que es Avándaro, ¿no? La encuerada de Avándaro, pelos, mugre y un montón de cosas. Las fake news de Avándaro y toda la posverdad de Avándaro y todo lo que quieran de Avándaro, ¿no? Perfecto, mi querido. Entonces ahí está la invitación para dentro de 15 días. Nos vemos ahí el próximo jueves, este jueves en 8, para hablar justamente de Avándaro. Redes sociales, mi querido Hugo, para Días Sonoras y el podcast. Bueno, pues estamos en Vías Sonoras también llevando un poco de la historia de la música, sobre todo también tradicional. Y pues nos pueden encontrar como Vías Sonoras en todas, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify, en la sopa, dice Elizabeth, hasta en la sopa estamos. Saludos a benditas redes sociales, claro. Erandu. Vaguedades auditivas y Ajá. la cháchara histórica que está suspendida, pero que en noviembre, si me regresan el derecho de subir programas, ahí voy a seguir subiendo programitas que tengo programados y grabados. Si Google da licencia, ¿no? Spotify creo que es, ¿no? Spotify mediante. Ahora ya no aplicamos, sí. Ahora no aplicamos el Dios mediante, ¿no? El Anchor mediante. Subiremos. Ok, pues ahí estaremos esperando el contenido, mi querido Gerando. Ojalá que sí podamos seguir ahí subiendo, escuchando estas chácharas que están siempre son un gran aporte. Mi querido Lalo, si gustas que alguien te siga en redes, o dices, no, ahorita no. Eso se queda todo normal, muchas gracias. de las redes sociales. A la vuelta. Sí, ya tengo muchos amigos. Ya cuando tenga algo te digo. Excelente. Pues recuerden que también seguir justamente Vaguedades Auditivas, como ya decía mi querida Arandu, un podcast semanal maravilloso, cada miércoles, y los contenidos que tenemos en Vaguedades, todos los demás contenidos cotorroleando, próximamente viene otra vez SIL con este tema de finanzas, ahora finanzas para llevar, Encapsúlame la ciencia de mi querido Jesús Sánchez, y por supuesto el contenido de 5D todos los días a las 5 de la tarde, y el Back Night Live en los sábados a las 9 de la noche. Nos vemos entonces pasado mañana, justamente en ese programa. Así que bueno, pues cuídense mucho, muchísimas gracias a todos y a todas, y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta por el mismo canal. Hasta pronto. Hasta luego. Y gracias, Erando, por compartir ese memorial del 68. Y Rebeca, que nos dejó también saludos. Gracias, Rebeca. Nos vemos en una próxima emisión. Agur.